Hablamos ahora de política, hemos hablado de economía, ahora hablamos de política, a ver si hay alguna luz de esperanza por acá. Daniel Arroyo, ¿cómo anda? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Eduardo Valdés, buenas noches. Un gusto, Tomás. Bueno, esta es la situación, bueno, conocés más que nadie, Daniel, fuiste ministro de Desarrollo Social, es tremendo lo que estamos viendo, ¿no? Acá hay una catástrofe social, no hay una crisis, algo más grande, una catástrofe. Están mal los más pobres que tienen un problema de hambre, los que hacen changa están trabados, 300.000 personas se quedaron sin trabajo, el que tiene trabajo en las paritarias le quedaron por debajo de la inflación, el docente que tiene 2 cargos se endeuda igual y el fletero que labura todo el día se funde trabajando. Hay una catástrofe. ¿Cómo lo bancaron a Macri, no? Porque no haya salido esa gente a la calle, que no haya expresado esta gente que estamos viendo. Bueno, esta señora decía que estaba tan deprimida que no se quería ni mover, digamos, ¿no? Es que para mí hay un fenómeno de implosión social, de mucha gente que revienta para adentro. Esto va a depresión, mucha gente deprimida, o violencia. Uno está mascullando bronca todo el tiempo, se cruza con alguien, a los 2 minutos terminan los golpes, a los tiros. Ahora lo que tenemos que hacer nosotros es parar la caída primero y después reconstruir. Pero el 10 de diciembre a las 10 de la mañana tenemos que parar la caída. A mi modo de ver hay que tomar 4 medidas acá. Regular la canasta básica de alimentos. Acá comer tiene que ser barato. Si siguen subiendo los alimentos no hay manera. Fijar, establecer un criterio, ley de góndolas para que nadie tenga más del 30% de las góndolas y acompañar a los pequeños productores. Segundo, hay que desendeudar a la familia. La señora lo que estaba contando, que empezó a endeudarse y empezó a caerse, hay que armar un sistema de crédito no bancario. De lo que es la política social hoy, que son 600.000 millones de pesos, tomar 20.000 con los mismos presupuestos que existen hoy, armar un sistema de crédito a tasas 2-3% anual para máquinas y herramientas fuera de los bancos, desendeudando. Hay que cuidar la industria textil, donde trabajan mujeres y jóvenes es socialmente relevante. Si los franceses cuidan a sus productores rurales, ¿nosotros qué tenemos que cuidar? Donde trabajan mujeres y jóvenes, por ejemplo, la industria textil. Y cuarto, hacer mucha obra pública, mano de obra intensiva, mucha vereda, cordón, cuneta, núcleos húmedos, vivienda social. Hacemos esas 4 cosas: alimento, desendeudar a la familia, cuidar donde trabajan mujeres y jóvenes como la industria textil, y generar mucha obra pública, mano de obra intensiva, y paramos la caída. Después hay que reconstruir, pero la tarea de Alberto y de todos nosotros va a ser primero parar la caída. Juan, ¿tenemos alguna pregunta para hacer? Sí, lo que noto del discurso de Arroyo y la pregunta que te quiero hacer, Eduardo, es la solución es eminentemente política, digamos, y debe ser política incluso si se confirma en las próximas elecciones que el Frente de Todos, digamos, con Alberto Fernández es el nuevo presidente. De confirmarse eso, ¿vos creés que la política puede domar esta economía en eclosión en esta actualidad macrista? Deberíamos. Yo primero quiero decir que lo que acaba de decir Daniel Arroyo es extraordinario, ¿no? Porque hay un cuadro político y un equipo político preparado para el día 10 de diciembre. Y lo que le está diciendo es, esto es lo que podemos hacer nosotros desde Acción Social, pero es para llegar a febrero. Lo que tiene que hacer el resto es la política, lo que vos preguntás. O sea, las consecuencias que Arroyo está narrando es producto de políticas económicas. Claro. Ojalá el Ministerio de Acción Social sirva para lo que está diciendo y no creer que es el que debe resolver el problema de la pobreza. El problema de la pobreza es la política económica. Y yo creo que junto con estas medidas que son para los sectores más vulnerables, no es tan difícil pensar que hacer la rueda, poner en funcionamiento la rueda virtuosa de la economía, que es ponerle dinero en el bolsillo a la gente para que la gente consuma y que al consumir haya producción, no es tan difícil. Hay que tener una concepción de que quien gobierna piensa en los seres humanos que habitan su territorio. Es con la gente adentro, dijo alguien, ¿no? Bueno, a mí me parece que no es tan difícil. Lo que ha habido es mucha mala fe, pero yo voy a reivindicar el día de hoy, Tomás, porque hoy gobernaron, hoy se animaron a gobernar. No sé si es para bien o es para mal, pero se animaron a hacer cosas. Claro. Sí. ¿Qué es lo que deben hacer? ¿Qué es lo que deben hacer y hasta el 10 de diciembre gobernar ellos? ¿Sabés por qué? Porque empiezan los cantos de sirena de querer responsabilizar de que acá alguien quiere que se vayan un día antes. Después les quiero preguntar una cosa a los dos, porque también es cierto, se dice que la responsabilidad del peronismo claramente no lo es. Digamos, esto lo podemos descartar de plano. Pero me parece que el peronismo inclusive se siente más cómodo rescatar al país de las crisis
que agarrar un país normalizado. Por lo menos ha tenido buenas experiencias de peronismo que en cortos plazos ha recuperado el país. Vamos a dar una esperanza a la gente también, digamos, ¿no? Porque de hecho esto sucedió en años anteriores. Pero antes de eso, quiero ver cómo nos están viendo hoy desde afuera. ¿Cómo nos ven hoy desde afuera? Una preocupación que siempre tuvo el gobierno nacional. El país de España, Argentina, pide al Fondo Monetario Internacional renegociar los plazos de su deuda y lo ponen en foto de tapa a Hernán Lacunza. Argentina pide al FMI renegociar los plazos, la asfixia al gobierno de Mauricio Macri, la crisis asfixia al gobierno de Mauricio Macri, tras una nueva jornada negra para el peso. Y uno más, desde el país también de España, Argentina llega al límite. El ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, pidió a media tarde de este miércoles al Fondo Monetario Internacional y a todos sus acreedores institucionales un aplazamiento en el pago de la deuda, tanto en pesos como en dólares, por dificultad de liquidez. Ahí lo dice el país de España, y hay obviamente un eufemismo que no vamos a decir qué quieren decir, ¿no? Sí, yo creo que, tomando lo que planteabas antes, que el peronismo tiene historia de diálogo, de salir de las crisis, de trabajar todos juntos. Lo que plantea Alberto es un acuerdo, un trabajo en conjunto, que hay que sentar al mundo del trabajo, al mundo de la producción, a los movimientos sociales, a todos, y empezar a armar un esquema. Me recuerda el gran acuerdo nacional de Perón en su regreso al país. Juancito, pará. En un esquema... Gran acuerdo, acordémonos, no era lo que quería hacer Lanús, lo que Perón le hizo Bueno, fue la hora del pueblo, ¿no? Y es lo que hizo Perón, o sea, lo que está diciendo es el pacto social. El pacto social, el pacto los sindicatos. En una Argentina más compleja, porque además de sindicatos y empresarios, hay movimientos sociales, hay nuevos pobres, hay gente que trabaja y es pobre a la vez, hay una situación de indigencia, hay que incorporar más actores, pero hay que rearmar y fijar pautas claras. Primera regla en Argentina, comer tiene que ser barato. Eso no es un debate. Eso Y tiene por que lo ser una menos regla. hoy debería ser, Comer tiene ¿no? que ser barato. Digo, si nosotros producimos alimentos para 400 millones de personas, entonces comer tiene que ser barato. Y si tenés 50% de la población que no puede alimentarse... Pero ahí es donde, digo, un debate es si sabemos o no hacer celulares. Si un plasma tiene que salir caro o barato, eso es un debate. Sí. Comer tiene que ser barato o no. Sí. Entonces, si nosotros tomamos los 11 productos de la canasta básica, armamos ley de góndola, nadie tiene más del 30% de la góndola, hoy una empresa harina tiene 3 marcas harina, ocupa toda la góndola y fija los precios que quiere. Sí. Establecemos un criterio, nadie tiene más del 30%. Fortalecemos a los productores locales. Lo que decía Alberto, meterse en la intermediación. Si el tambero saca el litro de leche a 7,50 y termina en 60 pesos en la góndola, en el medio hay un problema. Comer tiene que ser barato. Segundo, no se pueden dar crédito usurario en los barrios. El Estado tiene que establecer un criterio para bajar las tasas al 2-3% anual. ¿Por qué hay nuevos pobres? ¿Cómo alguien...? Yo creo que el proceso es triple en Argentina. Las familias, primero, dejan de comprar lo que tiene que ver con ropa, con indumentaria, después se endeudan y después dejan de comprar alimentos. Sí, claro. Mes tras mes baja el consumo de leche, algo que es una vergüenza. ¿Y los para medicamentos? Argentina. Bueno, Daniel, los medicamentos es una cosa tremenda. Esto ha devastado absolutamente los viejos en la Argentina. Hoy, te llegó la al verdad, siglo no sé cómo XIX. viven. Te llegó al siglo XIX, hoy volvió la tuberculosis en Argentina. Una persona mayor, un mes pone el medicamento que es para la presión, otro mes otra cosa, otro mes otra cosa, va rotando. Hemos ido al siglo XIX. Si nosotros resolvemos el tema de los alimentos, desendeudamos a la familia, establecemos un criterio, cuidamos los sectores productivos que generan construcción, textil, comercio, metal mecánico, turismo, no se pueden caer. Hace un tiempo, es increíble, hace un año y medio, con esta situación, ya sabiendo que se iba hasta esta crisis, se decía que el peronismo no salía a la calle, que el peronismo era el que lo bancaba a Macri, que había un peronismo cómplice de Macri que estaba bancando el gobierno en todas las medidas tremendas que teníamos. Y ahora se le echa la culpa al peronismo porque supuestamente no pueden llegar. Verdaderamente este gobierno no puede llegar, Eduardo, ¿no? ¿Por qué no puede llegar? No puede llegar. ¿Qué van a vender reservas? ¿Van a vender todas las reservas para mantener el dólar? Nosotros, Tomás, tenemos que trabajar para que lleguen. Lo que vos decís es muy cierto, porque hoy escuché a varios altos funcionarios del gobierno echarle la culpa a los gobernadores. Cuando esos gobernadores no estaban dentro del frente de todos, eran héroes de la patria, hace 4 o 5 meses. Y hoy, porque los gobernadores dicen, señores, no nos desfinancien a nosotros con las medidas que están tomando, sin consultarnos y sin hablar con nosotros, pasan a ser golpistas que quieren desestabilizar. Yo creo que... apoyaron tanto al gobierno que hay algunos gobernadores que van con lista corta, que son peronistas, van con lista corta. Tanto apoyaron al gobierno que, te digo, si hay gobernadores que fueron con lista corta. Que no pudieron alargar la lista. Bueno, no, pero digo, hubo un apoyo explícito del gobierno. Digo, el gobierno sería poco generoso o poco objetivo si dice que hay gobernadores que pretenden desestabilizarlo. Ya bueno, pero lo dicen. Ya se han aprobado muchas de las leyes que planteaba el gobierno durante un largo tiempo. Ahora, a mí me parece que acá
Yo creo, básicamente, que hace un año se quebró la relación de la sociedad con el gobierno. No ahora, hace un año se quebró. Sí. Lo que no tenía claro la sociedad es para dónde ir. Claro. Y vio en la unidad del peronismo, y para mí en Alberto, planteando propuestas en la última etapa, decir es por acá. Pero hace un año que está desenganchado. Lo que pasa hoy es que el Estado se corrió, el Estado se fue, y cada uno va por la libre. Claro. Y ahí sale lo mejor y peor, el pibe que se mata estudiando, el que vende droga, el que va al trueque, el que hace lo que puede. Nosotros tenemos que reconstruir la idea de que hay un Estado, que hay un acuerdo social en serio, que ¿qué tiene que hacer alguien para que le vaya bien? Estudiar y trabajar. ¿Cuál es la forma de movilidad? Para que no haya nuevos pobres, para que la gente se mueva para arriba, ¿qué tendría que hacer un padre, una madre y decirle a un hijo? Hay una Estudie y pregunta que trabaje. quedó latente, que la planteó Eduardo, cuando vos te referías al costo de los alimentos y la paradoja de cómo la Argentina produce 400 alimentos para 400 millones de habitantes y no puede alimentar a 44 millones. ¿Cómo hacemos para resolver eso? Los 11 rubros, los 11 productos de la canasta básica tienen que ser distintos al resto. No es lo mismo comer que no comer, no es lo mismo, es una regla básica, es un derecho humano comer. Entonces, si nosotros tomamos esos 11 productos, establecemos un precio de referencia, si no, no hay manera. Establecemos la ley de góndolas, quitamos el IVA, pero no en los términos que lo hizo el gobierno, sino una devolución a los sectores más pobres. Cuando alguien compra con una tarjeta del Banco Público, automáticamente el problema tiene... también es que hay commodities. El alimento es un commodity. Tenemos que desdolarizar pero los alimentos. Eso está Bueno, claro, claro. pero no es lo mismo los 11 productos de la canasta básica que el resto. Está claro que están en precio dólar y que suben. Bueno, pero el pan lleva trigo. El trigo es un commodity. Lo han dolarizado. Che, ¿hablas con el Papa? No, ojalá hablara yo con el Papa. ¿No hablas con el Papa? ¿No No. te dice cuál es su impresión de Argentina? No. Se lo vio intranquilo la última semana el Papa. Se lo vio intranquilo la última semana el Papa. No. Yo digo siempre, Tomás, no soy amigo del Papa. El Papa a los amigos de la Argentina de él los llama por teléfono. Yo nunca me llamó por teléfono. La vez que me llamó por teléfono me llamó en Italia. Sí. Pero supongo, el Papa sufre mucho en la Argentina, de eso no tengo duda, siente mucho en la Argentina. Pero yo voy a aprovechar, ya que vos me preguntás del Papa, yo tengo sí una propuesta que es mía, no es de los... Hay un rum que dice que el Papa viene el año que viene, ¿no? Y yo le pediría al Papa que venga este año. A mí me parece importante que el Papa esté en la Argentina el 7 de diciembre, que por eso creo que todo tiene que suceder el 9 de diciembre, 10 de diciembre. ¿Sabes por qué? Porque Alberto tiene que ser, o quien gobierne, sea Alberto o sea Macri, el próximo periodo tiene que ser el periodo de que terminemos con la grieta, que terminemos con los enfrentamientos definitivos en la Argentina, que exista la confrontación política como existe en cualquier lugar del mundo. Pero esto de negar al otro, yo vi marchas del odio, el sábado vi una marcha del odio, de negar al otro. También de este lado ha habido marchas de negar al otro. Claro. Esa Argentina, a mí me parece que no debe ir más. Y entonces, me parece que es bueno que el ciudadano Jorge Mario Bergoglio... tiene que haber más igualdad. Si hay desigualdad, siempre va a existir grieta. Sí, eso pasa por la política. Estoy de acuerdo. Porque no se le puede decir a una persona que es discriminada, que es tenida como peor que un animal, que se integre, digamos, ¿no? Que se integre en la sociedad. Es difícil. Estoy de acuerdo. Es difícil decir, che, bueno, todos en mancomunión, sí, pero ¿cómo vive uno y cómo vive el otro? ¿Cuál es su contexto y cuál es el otro contexto, digamos? Es difícil. Pero la grieta la resuelve el trabajo. Cuando el Estado orienta, vamos para acá, encaramos un esquema, transformamos la escuela secundaria, resolvemos el tema de alimentos, descentralizamos recursos, empezamos a mover las economías regionales, entonces el que está laburando en su lugar empieza a moverse y empieza a trabajar. El Estado conduce y orienta. Y cuando se corre... Bueno, pero ahí yo creo que la grieta es con trabajo. Con trabajo, educación y salud. Es eso. Nos vamos a la tanda. Muchas gracias a los dos por venir. Gracias. Gracias a usted.